Soñamos con no morir, soñamos con ser eternos. Tu boca sobre mi piel, besar tu alma de fuego. Bueno, muy buenas tardes o buenas noches a todos, toda Latinoamérica, gracias por acompañarnos. Y hoy, una de nuestras conversaciones típicas para conocer un poco más de la música latinoamericana, me acompaña desde el hermoso y hermano país de Ecuador, La Torre, ¿verdad? Ese es tu nombre artístico, así te haces llamar. ¿Cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias igual por invitarme a este programa para tener esta conversación y conocernos un poco y a toda la gente que nos ve. Cuando estaba revisando el material, la música que tienes disponible en las plataformas digitales, me gustó y también me pareció muy interesante la forma en que está descrita tu música. ¿Cómo la calificarías tú si tuvieras que ponerle una etiqueta? Sí, porque siempre es un poco difícil como poner géneros, sobre todo porque siento que hoy por hoy la música toma recursos de muchos lugares, pero básicamente creo que se puede definir como un electropop alternativo con tintes andinos. Eso es algo muy que resaltan mucho los críticos y los medios también, ¿no? El tema de los toques o los tintes regionales, por así decirlo, en la música o la cultura de tu Ujú, país, ¿verdad? ujú. ¿Cómo Sí, empezaste en todo esto? bueno, creo que, a ver, yo soy abogada. Mira, Em, hice una transición hacia ser músico, pero desde que empecé en este camino de componer, siempre me estuve basando en la música tradicional de mi país, como era para mí una cosa muy importante encontrar también mi propia identidad dentro de la música, dentro de lo que hacía, dentro de la propuesta. Entonces yo empecé con otro proyecto mío que se llamaba Eva, que era una agrupación, y explorábamos mucho ya desde ahí con los géneros electrónicos y con la música tradicional del Ecuador y mixturábamos música de las diferentes provincias del Ecuador, porque ves que quizás lo interesante que tiene Ecuador, que me parece que pasa lo mismo en Perú, es que tenemos como esta parte de la costa, del altiplano y también la de la Amazonía, y cada región está tan separada por el hecho de que hay una cordillera de los Andes en la mitad, que estas músicas se diferencian mucho la una de la otra. Entonces teníamos como un gran abanico de donde poder empezar a tomar recursos y componer. Y después ya en este proyecto solista me empecé a plantear aún más como el tema de, a ver, como también dentro de este contexto, qué es lo que más me define hoy por hoy, siendo una persona de esta generación que vivía en ese momento en la ciudad. Entonces empecé este siguiente proyecto que tiene más que ver con la exploración de la música mestiza ecuatoriana. Tenía también que ver con un poco la música, por así decirlo, orquestal de la época del nacionalismo ecuatoriano. Entonces como un poco la exploración partió de ahí también para hacer como una búsqueda distinta de lo que venía haciendo. Entonces va más o menos por ese camino. hay mucha atmósfera en la música que tú haces, ¿verdad? Hay mucha, no sé, te invita como que a ponerle mucha atención y ver qué está pasando, ¿no? Hay muchos sonidos. ¿Cómo trabajas tú la parte estrictamente musical? ¿Tienes algún productor? ¿Tú te encargas de los efectos y todo? Lo hago de la mano de Shusu, que es mi productor, Alejo, que realmente a veces yo me cuestiono mucho si realmente este es un proyecto solista, porque siento que él aporta tanto como a este lado de poder explorar y llegar a una sonoridad y a una identidad sonora. Que bueno, él mete mano un montón en esto y siempre me acompaña como en esta experimentación que siempre tratamos de hacer antes de sacar algo. Entonces sí, él es mi productor y con él trabajamos de la mano como en definir bueno, en establecer la parte de diseño sonoro. ¿Te Sí, ha gustaría sido. grabar así un disco o estás totalmente dedicada a lo que es sacar sencillos, considerando pues no que ahora todo es Spotify, cosas así, donde se valora mucho este tipo de lanzamientos? También creo que tiene bastante que ver con qué es lo que quieres decir. em, y siento que por lo pronto
por un tema más conceptual también, como que siento que los EPs han sido suficientes para definir un poco cada cosa o temática de la que quiero hablar. Más que tener que ver como con una cuestión comercial, es con qué quiero decir y si necesito decirlo de forma amplia o de forma un poco más sucinta, por así decirlo. ¿Te imaginas lanzarlo solamente así en digital? ¿O te gustaría acompañarlo pues de un lanzamiento físico que tenga un arte y todo lo demás? Yo pienso que por ahora todo digital, porque también pasa una cosa y es que siento que mi público está como bastante distribuido por varios lugares del mundo, entonces no es como difícil llegar de forma física a estas personas que más bien de forma digital, en cambio sí podrían como llegar a mi música. Eso también te quería preguntar. Es algo de lo que estaba escuchando de tu música. Si bien se siente que es algo de aquí, ¿no? Algo latino, ¿no? No conozco a fondo la música o la cultura ecuatoriana, pero sí se siente algo ahí que es muy latino, pero también tiene mucha de toda esta onda, pues, como tú lo has dicho, electrónica o indie, qué sé yo, que podría enganchar, yo creo que muy fácilmente con públicos, no sé, europeos y todo eso. ¿Has tenido contacto con público de Europa, de otros países? Sí, de hecho estuvimos en algunos shows durante el año anterior y trabajando con alguna gente en España. De hecho, incluso mi disquera y mi editorial están en España, curiosamente, porque, bueno, todo esto se dio incluso durante la pandemia, fue como todo de forma digital, ellos me contactaron igual virtualmente y se fue dando. Pero sí, un poco también siento que el construir una identidad hoy por hoy involucra necesariamente también introducir estas sonoridades que nos llegan del resto del mundo, porque pues al menos mi generación ya creció globalizada en el sentido de que tenemos ya internet y muchas influencias de otros lugares. Entonces también para mí sería como un poco deshonesto con mi música si no tuviese también elementos de otros lugares que han sido también una influencia. Entonces sí, mi música tiene mucho como del Ecuador y de otra música, y siento que también al hacer esta mixtura es como de alguna forma se tiende un puente para que otras culturas también puedan entender y acceder un poco más fácilmente a la música del Ecuador, que también es algo que para mí era importante, que más gente del mundo pudiera escuchar y se identificara con los sonidos del Ecuador. ¿Cómo o cuáles crees tú o cuáles dirías son tus referentes para hacer lo que haces, ¿no? ¿Tienes algún tipo de, no sé, inspiración o alguien a quien tú admires y que te haya hecho tratar de seguir ese camino? ¿Tú te refieres como referentes musicales? Porque puede ser como un poco amplio en el sentido de que algunas cosas sí son como muy ecuatorianas. Por ejemplo, siempre menciono a los cantantes Dúo, Benítez y Valencia, que si bien ellos no componían o ellos eran performers, pero su estética, su manera de cantar sí fue algo que me influenció. Yo empecé además siendo solo performer en un inicio, después empecé a componer. También Carlota Jaramillo. Y por otra parte, tengo también mucha influencia de la música afro, porque yo vivo ahora en Imbabura, y esta es una provincia que si bien está en los Andes, hay un pequeño valle en el que hay una población importante de gente afroecuatoriana, en donde además se ha mixturado mucho esto como de la música indígena andina con la música afro y salen cosas increíbles. Entonces también tengo mucha influencia de ahí, y también de la música afroesmeraldeña, por ejemplo, hablando de la música del Chota, las Tres Marías, hablando de la música esmeraldeña, Papa Roncón, Don Nasa, Rosa Huila. Entonces un poco va por ahí. Y de referencias como de afuera, me gusta mucho, pensando, podría ser como James Blake, que me gusta un montón como su exploración con sonoridades electrónicas, cómo lo aplica a música que no es electrónica bailable, porque siempre que uno escucha electrónica piensa en bailable, pero en realidad el rango de la cantidad de formas que uno puede, las formas en las que uno puede aplicar estas sonoridades son infinitas. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho Son Lux, que es un grupo de Nueva York.
se me ocurre eso por ahora, pero sí, como tiene mucho que ver con esto ecuatoriano, por un lado, y por otra parte, como con gente que está experimentando mucho con las sonoridades electrónicas, llevándolas a diferentes contextos. ¿Recuerdas tú cómo fue que llegaste a este tipo de música? Porque definitivamente no es música que vas a escuchar en la radio, ¿verdad? No es música comercial. ¿Cómo fue que descubriste este tipo de música? ¿Cómo te enamoraste de este tipo de música? De esta música un poco más experimental, me Exacto. dices tú. Sí. Creo que viene muy dado del hecho de que justamente para mí era como, a ver, como en qué momento de la historia de la música estoy, cuáles son los recursos que tengo en este momento, como en cuanto a instrumentos, a sonoridades, cuáles son los recursos y qué es lo que está pasando en este momento, quiénes son las personas que están también como en la vanguardia experimentando esto, con estos recursos. Entonces, casi inevitablemente vas a llegar a estos nombres que son como importantes en la gente que está como siempre intentando expandir los límites de lo que se puede hacer a nivel musical. Y tiene mucho que ver, pues, ¿no? Con lo que mencionas, que tú has crecido en una época totalmente dominada por el internet y demás, ¿no? Me imagino que acceder a esto hace, no sé, 20 años hubiese sido mucho, pero muy complicado. Sí, 100%. O sea, creo que es música a la que uno llega definitivamente por internet. No es como que alrededor mío podrías encontrar un disco o algo físico de alguno de estos proyectos. Y también por eso me parece como una época interesante. Tiene sus cosas extrañas también en la música, en cómo se desarrolla la música, pero también tiene estas otras cosas interesantes que es cómo yo estando desde aquí puedo acceder a un músico que está muy lejos. Y de la misma forma, como un público que a lo mejor no tiene nada que ver con la cultura del Ecuador o con la música que hacemos acá, también puede conectarse y llegar a escuchar mi música. Entonces, un poco va por ahí. Uh-huh. ¿Y cuál ha sido o cómo sientes tú la recepción hasta ahora ya en Ecuador de todo lo que has hecho? Bueno, yo creo que a Ecuador le debo todo, porque si bien he tocado en otros lugares, siempre aquí es donde la gente me da quizás, bueno, como mucho más apoyo, es como definitivamente mi base, es donde encuentro recepción en medios, en festivales. No puedo decir nada más que, o sea, que me siento súper agradecida de poder estar en casa y poder sentirme como a gusto con cómo la gente se ha comportado con el proyecto hasta este momento. Bueno, aquí, por ejemplo, en Perú, se tiende mucho a, como que acá les dicen movidas, que es como que músicos afines se crean una especie de colectivo, entonces se organizan eventos donde como que bandas de cierto estilo se juntan y muchas veces autogestionan sus cosas, sus shows y todo lo demás, que es una movida básicamente independiente. En tu caso, ¿hay algo así en cuanto con el género que tú haces? ¿Hay otros artistas como tú? Pienso que sí, pero no sé si es tan fuerte. A ver, algo quizás que es complicado de Ecuador es que no hay muchos festivales, no sé qué decir. Bueno, no hay tantos lugares, no hay tantos venues donde tocar, es una escena pequeña dentro de todo. Y no sé qué decirte, porque cuando yo empecé con mi anterior proyecto sí que había como una especie de colectivo o como un grupo que estaba haciendo un poco de música semejante, que en ese entonces era como el Andestep, que siento que ha perdido un poco de fuerza y que se ha ido desagrupando este colectivo, por así decirlo. Entonces siento que como la música que yo hago un poco, no sé si tengo tantas personas que están haciendo algo parecido. Ahora, que sí entre músicos acá nos apoyamos, eso sí, siento que son como personas de otros géneros, pero todos independientes y sí lo hacemos. De mi parte no he participado en nada como que haya como autogestionado con otros artistas, no sé, no sabría decirte bien cómo funciona, pero sin duda que acá la escena independiente un poco tiene que valerse por sí misma, entonces pues todos están como luchándola juntos y como tratando de sacar esto también desde este lado independiente. Uh-huh.
Mencionaste hace unos minutos mencionabas todo lo que pasó durante la pandemia a nivel música, a nivel creativo, ¿no? Para ti. Mm. Creo que ese evento, de la pandemia del 2020 hasta el año pasado aproximadamente, y muchas cosas que están pasando aquí en Sudamérica en general, ¿no? En tu país, aquí en mi país, todas las cosas están políticamente muy, muy raras. ¿Todo esto tiene algo que ver con tu música? ¿Crees que, dado que tiene ese lado, ¿no? Como de música, de influencia tuya, regional y todo eso, el contexto, esto que ha pasado en los últimos 2 o 3 años, ha llegado a influir de alguna manera en tu creación? Ujú. A ver, siento que lo que yo compuse durante ese tiempo sí tiene mucho que ver con esta introspección a la que nos llevó el encierro. Y yo particularmente, además de haber estado encerrada, pasé por un proceso muy fuerte de mi madre que estuvo enferma y que de hecho falleció en esos meses. Entonces un poco fue como volcarme hacia tratar de sanar yo misma, y de hecho el EP que va a salir ahora, que es un EP que lo avisé hace 2 años, que justo fue durante la pandemia, tiene que ver mucho como de hablar con esta experiencia de luto y también de resiliencia. Ahora, como a nivel de temas políticos, siento que lo que se viene más adelante, como más adelante en este año, sí tiene mucha conexión con un poco más con el contexto social, ya más fuera de mis problemáticas, por así decirlo, que sin duda, como tú dices, no pueden dejar de afectar a los músicos como parte de este entorno que nos da a su vez insumos para inspirarnos y para hacer lo que hacemos. Claro, al final, bueno, todo lo que vives te nutre, ¿verdad? Es inevitable que te haga sentir algo. ¿Y qué es lo que has podido tú descubrir? O sea, una cosa es cuando alguien visita un lugar como turista, ¿no? Va y visita los lugares comunes que visitan los turistas, pero cuando vas como un músico a un evento o a grabar, qué sé yo, pues las personas con las que he conversado siempre han encontrado cositas muy interesantes. Entonces, en tu caso, ¿qué se te viene a la cabeza de estos viajes? Sí, yo digo que para mí no hay nada mejor que viajar como músico. De hecho, si me preguntas si preferiría viajar siendo turista y tomarme unas vacaciones o viajar como para trabajar siendo músico, siempre prefiero viajar como músico. O sea, la experiencia es increíble, como también quizás algo que me gusta mucho es que casi siempre, o hemos dicho, a todos los países que hemos ido como músicos, llegas siendo parte de un colectivo de músicos, así sea que no les conozcas, pero siempre los músicos de ese lugar, los músicos independientes de ese lugar, normalmente están en esta actitud de querer ayudarte, de querer acompañarte también en el proceso. Entonces, de pronto ahora siento que tengo como muchos amigos por muchos lugares, estos viajes que he conocido y que son como amistades muy sinceras y que han nacido a través de la música. Entonces, eso es algo que me encanta, de viajar como músico. Bueno, muchísimas gracias, ha sido muy interesante conocer un poquito más de ti. Vamos a compartir aquí tus redes sociales para que la gente pueda conocer un poco más de ti, un poco más de lo que haces musicalmente, y también yo noto mucha preocupación por difundir, ¿no? No solamente hacer música, pero veo muchas ganas tuyas de que la gente conozca a través de tu música lo que pasa culturalmente donde tú estás. No sé si te gustaría decirle algo a nuestro público. Sí, bueno, estoy siempre muy contenta de poder tener la oportunidad de componer. Como para mí esto es, o sea, a veces la gente lo ve como una profesión más, pero cuando tú eres artista, la música es tu vida, básicamente. O sea, esto es lo que haces y no lo vas a dejar de hacer, pase lo que pase, pero siempre es hermoso cuando tienes un grupo de gente que empieza a apoyarte, que te sigue, que comparte contigo lo que haces. Entonces, siempre le invito a la gente que comparta conmigo esto, que no es solamente como un tema ni de marketing, ni tampoco solamente, como te digo, como una profesión, sino que realmente es parte de mi vida, y siento que cada vez que conecto con alguien le estoy dando como un poco de lo que yo soy, y a partir de eso se generan como cosas muy lindas. Entonces, para mí desde ahí viene como esta invitación de conectarnos. Qué bonito lo que dices. Bueno, desde aquí, desde Lima, Perú, te mandamos mucho cariño.
ya estaremos pues muy atentos a lo que viene para ti y quizás cuando salga el EP podamos conversar nuevamente para que nos cuentes un poquito más de cómo va por Sí, allá. claro. Bueno, Sí, muchas muchísimas gracias. gracias. Que te vaya muy bien. Ha sido un gusto. Cuídate mucho, Pete. Ok, gracias. Bye bye. Igual.